Bien, ahora les voy a explicar algunos ejemplos de cómo se lee el lenguaje algebraico, porque yo puedo ver esas expresiones que están en las letras multiplicando los números, pero bueno, ¿cómo se lee eso? ¿Sí? ¿Cómo se leen las expresiones algebraicas? Un ejercicio muy normal de hacer, muy común de hacer en álgebra, es traducir del lenguaje coloquial, o sea, cómo uno habla, al lenguaje algebraico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el doble de un número. ¿Qué es el doble de un número? Si yo quiero calcular el doble de 4, voy a hacer 4 por 2, que me da 8, y eso es el doble de 4, ¿no? Pero si yo quiero hablar del doble de un número en general, de un número cualquiera, ¿no? Lo que hacemos es cambiar el número, ¿tá?, por una letra. Y esa letra representa cualquier número, ¿sí? Es un número en general. Entonces la expresión 2a me estás diciendo que yo le voy a multiplicar por 2 al número y ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el doble, ¿sí? Lo mismo pasa si yo quiero calcular, por ejemplo, el triple de un número. En vez de multiplicar por 2, voy a multiplicar por 3. Entonces la expresión es 3b. Y eso significa 3 por un número cualquiera, ¿tá?, que le voy a llamar b. Y así como puse a, como puse b, pude haber puesto cualquier otra letra de la a a la z, ¿tá? Eso no importa, ¿sí? Bien. O por ejemplo, la mitad de un número. ¿Qué es la mitad de un número? Es cuando yo divido entre 2, ¿no? La mitad de 4 es 2. Bueno, ¿qué hago? A ese número en general, ¿sí?, que le puse c, lo divido entre 2. Y ahí obtengo la mitad del número, ¿sí? O por ejemplo, quiero escribir el cuadrado de un número. ¿Qué es el cuadrado de un número primero que nada? El cuadrado de un número se lo escribe como un número elevado al cuadrado o elevado a la 2, y significa que tengo que multiplicar dos veces al número que está abajo. En este caso tengo la m. La m es la letra que representa el número en general. A ese número lo tendría que multiplicar por sí mismo dos veces para obtener su cuadrado, ¿sí? Y por eso la expresión es m al cuadrado. Eso significa el cuadrado de un número. El cubo de un número, en vez de ser elevado a la 2, es elevado a la 3. ¿Tá? Si yo quiero calcular el cubo de 2, es 2 al cubo. ¿Bien? Pero en general, con una fórmula, yo cambio el 2 por una k. Y k al cubo me está diciendo que es el cubo de un número cualquiera. Bien, la suma de dos números. Bien, acá faltó decir que eran dos números diferentes, pero bien, dice A más B, ¿tá? Como esos números son diferentes, yo tengo que usar letras diferentes. O si no, hubiera puesto la suma de dos números iguales y tendría que haber puesto A más A. Pero como son números diferentes, colocamos A más B, más otro número, más otra letra, para diferenciar que la A y la B son números diferentes. Pero son números en general, ¿tá? La A puede ser un número cualquiera y la B tiene que ser otro número diferente cualquiera. Y por último no, la diferencia entre un número y su triple, ¿tá?, ahí me está diciendo que es el número A menos el triple del mismo número, ¿sí? Entonces por eso dice A menos 3A. La diferencia entre el número y el triple de ese número. Por eso dice A, que es el número, le resto menos 3 por A, o sea, el triple del número A, ¿sí? Bien, el último, ahora sí. Un número par cualquiera. Ahí esa A está de más. Dice 2A, ¿sí? Es lo mismo que hablábamos al principio, que decía el doble de un número, ¿tá? ¿Por qué? Porque si ustedes piensan en la tabla del 2, ¿sí?, todos los números que están en la tabla del 2 son pares. ¿Cómo se los obtuvieron? Multiplicando a un número por 2. 2 por 0 es 0, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, y así seguimos y obtenemos todos los números pares, que son la tabla del 2. ¿Sí?